Rafael Grullón y Michelle Jacín presentan la entrevista de Energía TV. Y continuando con las entrevistas del día de hoy, martes 5 de mayo del 2015, le damos la bienvenida al licenciado Melanio Paredes Pinales, que es maestro, economista, político. Ocupó el cargo de ministro de Educación en el tercer mandato del presidente Leonel Fernández y también ha ocupado otras funciones legislativas, gubernamentales y políticas. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Marcela, buenos días, Michelle y Rafael Grullón. Y buenos días a los amigos televidentes. Sí, le hemos traído vamos a tratar los temas, pero hay un tema que, como este espacio está dedicado a la energía, en la primera parte, hay una situación que nos viene preocupando y que la hemos venido planteando en términos de que las escuelas públicas y los circuitos 24 horas, y que también se da en el caso de salud pública, ¿no?, de muchos hospitales que no tienen circuito 24 horas. Entonces los empresarios vienen practicando dentro de las EDE de norte y de sur, que ellos cuando ven que les pasa un circuito 24 horas cerca, ellos hacen las inversiones para que se le lleve la energía 24 horas y después se lo descuentan por la factura. Entonces nosotros queremos saber, Melanio, ¿cómo ha operado históricamente o cómo han operado los planteles que no tienen circuito 24 horas dentro de ese marco de la educación dominicana? Recuerdo que en mi gestión hicimos un acuerdo con Celso Marancini, en ese momento administrador de la CDEE, para que las escuelas pudieran beneficiarse del circuito 24 horas, sin costo alguno. Como tú sabes, el tema del el costo de energía en algún momento le era suministrado de manera gratuita y no había un pago por el servicio. Posteriormente, cuando construimos escuelas, sobre todo escuelas grandes, nosotros instalábamos un banco de inversores combinado con plantas y combinado con paneles solares, de manera que, como utilizamos el sistema de plasma en las escuelas, pudiéramos garantizar energía eléctrica 24/7 en las escuelas. El tema de la inversión para las escuelas que utilizan plantas eléctricas se hace a través de la descentralización. Hay unas juntas distritales de descentralización que le llegan a unos recursos que les son suministrados vía presupuesto y esos costos lo cubren las propias escuelas a través de las juntas. Pienso que esa situación se ha deteriorado un poco. Sé que se han hecho inversiones para plantas en las escuelas que están ofreciendo la jornada extendida, en razón de que también allí necesitan la energía. Algunas de esas escuelas tienen comedores y necesitan refrigeración, y pienso que es una deseconomía. De alguna manera este problema tiene que verse como un tema de Estado, como una inversión que pueda garantizar economías al Estado y a la propia sociedad, y que en lugar de estas plantas, que es lo que tenemos lamentablemente en República Dominicana por la deficiencia del servicio eléctrico, tenemos un conjunto de plantas particulares que pudieran generar varias plantas de muchos megas, y eso es deseconomía para el país. Lo mismo que ocurre con el sistema de cisterna por la deficiencia del suministro de agua en los hogares. Son de los problemas, los problemas colaterales que nos vienen de servicios públicos deficientes. En definitiva, yo pienso que la energía es clave para nuestras escuelas porque los servicios que se brindan en ellas, además de la posibilidad de llevar la tecnología vía las computadoras, el plasma, etcétera, requieren de ese servicio. Y sería interesante que se pudiera pensar en un proyecto único en el que pudieran finalmente no utilizarse las plantas particulares, que tienen necesariamente que implicar un gasto excesivo en términos de mantenimiento, combustible y demás. Cuando en su gestión como ministro de Educación,
el país no contaba, o el ministerio no contaba con el presupuesto del 4% que tiene hoy. Así es. Y a lo que nosotros venimos preguntándonos, queremos su opinión, es, tenemos ahora la posibilidad de, con toda la instalación de y la construcción con este presupuesto de estas nuevas escuelas, de con este presupuesto instalarle el sistema 24 horas, que es un sistema, unos circuitos que tienen las diferentes EDES, EDE Norte, EDE Sur y EDE Este, que hacen que se vaya menos la luz, porque siempre hay un poco de averías por otro tipo. Pero para esto hay que llevar el circuito especial a estas comunidades. Esto podría traer un beneficio colateral no solo a las escuelas, sino a la comunidad donde está ese circuito 24, donde está esa escuela, ya que cuando traen un sistema 24 horas hacia una escuela, la comunidad que le queda a su alrededor ya queda bajo el beneficio de ese sistema 24 horas, que no tiene pérdidas, que no hay personas conectadas en teoría y estas cosas. La pregunta es, ahora con este presupuesto, ¿cómo usted viera, usted que manejó ese ministerio? Imagínese que usted está manejando 117, 120 mil millones de pesos. ¿Sería posible utilizar estos fondos para a estas escuelas llevarle con los fondos, en vez de comprar una planta eléctrica o un inversor o un panel solar, utilizar estos recursos para llevar la electricidad del circuito 24 horas a esta comunidad con los fondos de educación y que se beneficie también la comunidad? ¿Sería legalmente posible o factible para el ministerio? Ahora no tendrían que utilizar ningún tipo de energía complementaria o mucho menos. Eso es como dicen, podríamos hacer una calle de acceso al hospital, a la escuela con fondos del presupuesto de educación y no con fondos del Ministerio de Obras Públicas. Yo pienso que efectivamente es un problema de planeamiento del gobierno y presupuesto consolidado. Naturalmente que para poder migrar hacia ese tipo de servicio habría que garantizar un servicio eficiente. Todavía tenemos problemas en el país en esa materia. Yo sería partidario de que donde sea posible se garantice el circuito 24 horas, se puedan descartar estos mecanismos alternos que indiscutiblemente son costos adicionales para la escuela, para la sociedad, para el gobierno en sentido general. Lo que pienso es que esto tiene que ser parte de un planeamiento. En el caso de nuestra gestión hicimos en ese momento la negociación directamente con la CDEE y pudimos garantizar energía en aquellas áreas en que había circuito 24 horas e incluía las escuelas. Ahora, yo oí en estos días que en el caso de los ayuntamientos suelen apagar las luces de noche, lo que implica un serio problema de seguridad por una mecánica, una dinámica que hay en términos de unos recursos que se descuentan por el consumo de energía y que tienen que ver con los recursos que reciben los ayuntamientos. Todo esto tiene que transparentarse. Aquí tienen que haber políticas claras, establecerse y efectivamente buscar las vías que les resulten más económicas al Estado y a la sociedad. De manera que no caigamos en la doble tributación o el doble gasto por un servicio que pudiera perfectamente coordinarse con las instituciones que lo brindan. Ahora, lo primero para mí es que se garantice la eficiencia del servicio. Pues si no vamos a utilizar vías alternas, como en aquel caso, tengo el Politécnico de la Caoba, que fue la última escuela grande que hicimos, un politécnico con 24 aulas, dando servicio a toda esa área ahí para los jóvenes en una jornada extendida, porque era un politécnico comunitario, y allí tuvimos que utilizar el banco de inversores, los paneles solares e incluso planta para que en un momento dado pudiera cargar precisamente los inversores si no teníamos la disponibilidad de energía alterna solar. Y todo esto buscando alternativas para garantizar la energía permanente. Si en el área se ofrece el circuito 24 horas, esos recursos pudieran ser derivados. Pero no va a depender de que lo decida una escuela o un liceo. Tiene que ser parte de un planeamiento
desde el gobierno central. ¿Por dónde anda el % de escuelas que no tiene circuito 24 horas? Es difícil establecer eso. Pero es un problema real en educación. Real, claro que es un problema real. Incluso yo pienso que con el tema de que se han eliminado jornadas nocturnas y han dado paso a estas ofertas de jornada extendida, el tema se aminora porque ya no habría tanta oferta nocturna, pero hay una cantidad de alumnos que no tienen otra alternativa que asistir a la escuela de adultos, a la escuela nocturna. Y en ese caso, con la crisis que padecemos, hay mucho problema de suspensión de docencia por corte de energía eléctrica. De manera que al menos para esa oferta educativa en horarios nocturnos, yo pienso que pudiera ser adecuado un acuerdo de esta naturaleza. Mira, pero ya no sé, como retomando la parte del discurso anterior, ya no se puede ver la energía permanente dentro de los planteles desde el punto de vista del usarse, sino de la utilización de las nuevas tecnologías. Sí, efectivamente, o sea, es decir, de día y de noche tiene que haber energía. Correcto, pero yo hablaba de 24/7, porque incluso cuando bajábamos una clase de matemática de Intersat, de un satélite que en ese momento lo contratamos, pudiera ser que ese programa lo pasen a las 11 de la mañana. Tú tienes que tener energía a las 11 de la mañana. O lo pasan a las 2 de la tarde, tienen que tener energía a las 2 de la tarde. Y por eso la idea de tener estas vías alternativas para poder garantizar el servicio. Lo que estamos proponiendo, Michelle, porque ahí es que está el problema. Es decir, una escuela puede pasar circuito 24 horas por determinadas escuelas, pero como el sector no paga la energía a nivel que demanda las EDE, entonces los planteles sufren la cantidad de energía que le dan a ese sector. Entonces lo que estamos hablando es separar el circuito del plantel, llevarle un circuito exclusivo. Ahora, como las EDE no tienen los recursos para hacer esas inversiones, que esa parte la cubre educación, porque no le podemos tirar a educación ni los barrios ni las comunidades, ya es un problema de ya no es la pago SEDA. del servicio, sino de lo que implica instalarle el circuito 24 horas. Creo que es razonable y sería en términos de costo una economía para el sistema y para la propia Exacto, escuela. que también hay que hacerlo con los hospitales y también hay que hacerlo con la agroindustria. Es decir, porque hemos tratado el tema de la energía en términos general, pero hay particularidades que no podemos esperar 10 años ni 5 años para resolver. El problema es que en esas instituciones tú no tienes un presupuesto como el que hoy tiene educación. O sea, por eso es que estamos solicitando. El mismo tema que hablábamos esta mañana de que cómo tú puedes hablar de calidad de la educación, de educación virtual, de aulas digitales, si tú todavía no tienes agua y luz. O lo básico, lo principal. La comida. Vamos a cerrar el término energético. No, pero sí, vámonos a pasar por el tema de educación. Ustedes se van a la parte política. Yo no quería pasar por alto, ya que estamos hablando de su experiencia en el Ministerio de Educación, cuando usted realizó su función allá. ¿Cómo usted ve la ejecución del presupuesto del 4% y los planes que ha venido desarrollando esta gestión? ¿Son eficientes? ¿Fue bueno el hecho de la construcción de las aulas para ahora trabajar con la parte de los planes de estudio y de qué se va a hacer en la tanda extendida? Este dilema que hay de que si no estaban listos para ejecutar el presupuesto. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Justamente le escuché a usted hablar sobre el 4% y las posibilidades de esos recursos. El 4% no es suficiente para una educación de calidad si la vemos en perspectiva y progresivamente. O sea, el 4% es un punto de partida. Hay países que tienen ya un 6 o un 8% del Producto Interno Bruto como inversión en educación. De todas maneras, siempre es importante porque si podemos, como ejemplo en el caso de la energía, que esos recursos que llegan a las juntas de descentralización se pudieran utilizar para otras tareas, haciendo una sola inversión de una adaptación de equipos y demás, pues a futuro, esa es una inversión única, a futuro esos recursos que hoy se invierten en mantenimiento, combustible, pudieran ser muy útiles para poder profundizar en aquellos aspectos claves para mejorar la educación dominicana. La semana pasada, Michelle,
la fundación que presido, la Fundación Pensar y Crecer, dio a conocer el ranking escolar 2014. Aquí hay una versión digital de esa cuarta entrega en la que nosotros, a partir de los resultados de pruebas nacionales, podemos establecer el nivel de desempeño de unos 6.000 centros docentes en todo el país que ofrecen educación primaria completa hasta octavo grado y educación media hasta cuarto de bachillerato. Ese cuarto informe que entregamos al país y que está en la página de la Fundación, todo el mundo puede acceder para ver en qué lugar quedó la escuela de sus hijos, la escuela de la esquina, o en sentido general ver cuál es el comportamiento en los últimos años, refleja que no hay diferencias comparando los últimos rankings escolares que hemos podido entregar, no hay diferencia en términos del desempeño de los alumnos en las pruebas nacionales, por consiguiente de los centros educativos, en los últimos 2 años, que es cuando hemos tenido una inversión del 4% el año pasado y más del 4% en el último año. Eso significa que ha sido importante la revolución educativa desde el punto de vista de la inversión en aulas, en comedores, en alimentación a los niños, y yo diría que en insumo en términos generales, pero que tenemos que hacer un esfuerzo importante en la revolución humana, en el factor humano. En ocasión de la presentación del pacto educativo, el presidente me designó en el decreto como invitado experto, y yo hice un planteamiento en el pacto educativo. No es posible que podamos mejorar los aprendizajes efectivos de los niños y jóvenes si no partimos de iniciativa alrededor de los actores del proceso. Hay que establecer claramente cuáles son las necesidades específicas y las competencias que requieren los maestros, cuáles son las expectativas de los alumnos y trabajar con esas expectativas. Cómo trabajar con la gerencia del sistema, los directivos y finalmente el papel de las familias. Hay que reunir esos 4 factores que son sobre todo actores, hombres y mujeres. Por eso, porque la educación es una construcción humana y es importante los insumos, pero es más importante esas relaciones, esa interacción entre esos actores del proceso. Que sin eso es imposible que podamos avanzar. Podemos tener todos los recursos del mundo disponibles, pero no tendríamos un impacto directo donde debe darse ese impacto que en las aulas. No importan los seminarios, no importa la formación que den las academias. El acto de aprendizaje se da en las aulas y se da en una interacción entre alumnos, maestros y familias. Ese ranking del 2000, de estos últimos años, fue ratificado. ¿Ese ranking es público y privado? Todas están ahí, todas. Y tú te encuentras, por ejemplo, la escuela de Burende, que está en los primeros lugares por encima de colegios de alta categoría de aquí de la capital. Y te encuentras una escuela de un colegio privado de Romana que tiene el número 1 como ranking nacional. Entonces, esos datos que hemos entregado a la sociedad y a la comunidad educativa sistemáticamente durante los últimos 4 años, son avalados por estas pruebas, ya pruebas terceras, son terceras pruebas regionales de educación. Esto lo desarrolla el Laboratorio Latinoamericano que mide calidad de la educación con sede en Chile para 17 países de la región. Resulta que las primeras que participamos, o las segundas pruebas, fue en el 2006 y se conocieron sus resultados en el 2008. Y éramos el último entre 17 países. Esas pruebas se aplicaron en el 2013, ya con el 4%. Y quedamos nuevamente en último lugar de la región, incluso por debajo de países como los centroamericanos, que uno pensaría, bueno, en aquellos países, Guatemala, Honduras, Nicaragua, hay problemas hasta de homogeneidad en el lenguaje. Ahí hay una población aborigen y la unidad lingüística no es una dificultad para todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, nosotros, que no tenemos ese problema, estamos por debajo de esos países. Y aunque mejoramos algunos aspectos en lenguajes o matemáticas, pero en sentido general seguimos estando en el último lugar. Eso significa que hay que doblegar los esfuerzos, que el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Medina con comprometerse y aplicar el 4%, todo el proceso de alfabetización, que ya por ese solo hecho el presidente Medina tiene
un lugar en la historia si logramos declarar el país líder del analfabetismo el próximo año. Sin embargo, en materia de aprendizaje, en materia de los 2.700.000 alumnos que reciben educación básica y media en el país, hay que hacer esfuerzos sostenidos a partir de lo que se consensó en el Pacto Educativo, que felizmente es una política de largo aliento, porque tenemos hasta el 2030 4 administraciones para ver cambios educativos. Los cambios educativos no son tan inmediatos, tú puedes tomar medidas ahora y los resultados se verán en 2, 3 o 4 años. Pero lo que quiero significar es que no es la panacea la sola inversión, porque siempre hemos dicho que no es solamente más inversión, sino más y mejor inversión. Que esos recursos puedan ser focalizados y puedan ser orientados para que los niños, niñas, jóvenes del país puedan recibir un servicio efectivamente de calidad. La calidad de la educación no es un discurso, no es retórica, es la capacidad que tenga el sistema educativo de garantizar que los niños y jóvenes descubran sus talentos, puedan incorporar sus talentos como proyecto de vida y se incorporen productivamente en la sociedad. Licenciado, si usted nos permite, vamos a hacer nuestra última pausa del día de hoy y seguimos con esto que es una inversión a futuro, la educación. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Los primeros 100 días del 2015 en L&R Comercial. 3 meses de ofertas en muebles, en vino, Andiroba y Caoba, electrodomésticos en general, los más modernos equipos de salones de belleza, máquinas de coser, con la invasión de furgones en Santo Domingo, Este, Norte y Sur, plantas eléctricas desde 1 kilo en adelante. Págalo diario, semanal, quincenal o mensual. L&R Comercial con la invasión de furgones en los 100 días del 2015, donde coger fiado si es fácil, más barato que nosotros nadie y todos califican. Las plantas a carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Continuamos en esta entrevista con Melanio Paredes, que ahora vamos a tratar el tema político. Melanio Paredes tiene una posición interesante porque veo que tiene una propuesta, ¿no?, que va en la dirección de que las posiciones se ajusten en el Partido de la Liberación Dominicana y que no haya posiciones extremistas, ¿no?, que no conducen
a ninguna parte. ¿Cuál es la posición de Melanio Paredes, que he visto en las redes sociales que se han venido promoviendo con relación a lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana? Tú sabes, Rafael, porque tú vienes de la fila del PLD, que no es el primer conflicto que se origina en nuestra organización. Sin embargo, lo diferente ha sido el tratamiento, cómo se han abordado las crisis en el Partido de la Liberación Dominicana. La primera de ellas fue prácticamente con el nacimiento de la organización, en el año 75, un grupo de Santiago, encabezado por un buen amigo, Aurelio Ortiz, entendía que el partido tenía que tener posiciones más radicales, posiciones, levantar un programa socialista, y fue la primera purga. Posteriormente hubo una crisis ya de cierta magnitud, pasada las elecciones de 1978, y el primer secretario general del partido salió expulsado, Antonio Abreu, que recientemente falleció, y con él un grupo de connotados dirigentes, inclusive Milagro Ortiz Bosch, que en principio se quedó en el Partido de la Liberación Dominicana, que llegó a ser encargada de educación del partido, en ese momento de construcción, en que los círculos de estudio eran fundamentales para su ingreso, y muchos de esos dirigentes también hoy, miembros del comité político, se fueron en ese momento y retornaron. Posteriormente hubo de nuevo un conflicto, en este caso de carácter ideológico, con los hermanos Fiallos, que fueron encabezados por José Antonio Fiallos y fueron purgados en el partido. Y más adelante hubo un conflicto con el hoy miembro del comité político, Rafael Albuquerque, a la sazón secretario general, que fue obligado prácticamente a renunciar por prácticas grupales. Y el último conflicto que conocíamos de trascendencia fue en el año 91. A la sazón yo era diputado, fue con la discusión del Código de Trabajo. Hubo posiciones encontradas entre un grupo de comité político y los llamados sindicalistas encabezados por Nelson Marmolejo. En ese momento también se fueron varios miembros del comité político, Nelson Marmolejo, Max Puig, etc. Es la última crisis de esa magnitud que conocemos y que implicó también la sanción a Norge Botello, que luego fue recogida por el presidente Bush. En todo caso, esos conflictos fueron estando en la oposición. Después que asumimos el poder, en el 96, se habían manejado situaciones conflictivas, pero no crisis ni expulsiones, salvo la del 2002, cuando un grupo de diputados votó en favor del proyecto reeleccionista de Hipólito Mejía. Pero esto no ocasionó ningún tipo de crisis. En este momento hay una situación muy particular. Hay dos grandes liderazgos en el partido, hemos tenido dos presidentes, y en este caso hay dos presidentes aspirando a la misma posición. Eso indiscutiblemente que requiere de un manejo inteligente. En los casos anteriores, la resiedumbre del liderazgo de Bosch, que era la salvaguarda de los principios y la mística del partido, impuso soluciones sin mayores contratiempos. El partido se mantuvo, siguió su desarrollo y siguió creciendo. En esta oportunidad tenemos enfrentado a dos colosos. Nosotros, y yo advertí, esa situación no podíamos resolverla con un voto mecánico en un organismo, de ninguna manera. Y yo me pregunto, para los que dicen, bueno, hay indisciplina en el Congreso con los legisladores, porque se resisten a votar por una reforma constitucional. Y los que toman la decisión dicen, en política congresional está facultado el PLD por su artículo 5, que dice que el comité político maneja la política congresional. Ahora, es un cambio en la Constitución de la República, es un cambio de las reglas del juego a 13 meses de las elecciones, una línea política congresional. No, para mí es política nacional, alta política, e incluso cuando hay diferencias tan notables que enfrente a los dos presidentes que hemos tenido. Por eso he dicho que lejos de resolverlo en el comité político, lo que debía hacer el comité político, hizo un planteamiento antes del 19, era llevar esto al comité central. Y si persistían las diferencias en el comité central, entonces que el comité central lo llevara a la consulta de las bases, que lo estableció claramente Juan Bosch en su libro El Partido. El plebiscito es la consulta a las bases del partido, que en ese momento operan como si fueran el pueblo para el partido, como si fuera el referéndum en el resto de la sociedad. Este planteamiento, a mi modo de ver, preserva los liderazgos y preserva la unidad del partido. Por el otro lado, vamos a un choque de trenes y ya se avisoran
situaciones difíciles en el Congreso esta semana. Yo no quisiera ver a mi Partido de Liberación Dominicana dando el feo espectáculo que dio el PRD en aquella ocasión de los 2 senados, o en ocasión del tiroteo que se dio con el buen amigo Pacheco que me antecedió en la entrevista. Pero yo no quisiera ver al PRD envuelto en un conflicto, en un mal ejemplo entre la sociedad, porque esta diferencia en el partido se eleva a los poderes públicos. Y por eso tenemos que tener el debido cuidado y salvar la situación. Mi planteamiento, que ha sido acogido por varios miembros fundadores del partido, que han vivido todos estos conflictos y todo el proceso de desarrollo y crecimiento del PLD, lo haremos público esta tarde, una comunicación a los máximos líderes del partido, para que todo lo que ha acontecido hasta ahora pueda recogerse, se convoque al Comité Central y se vaya a una consulta a las bases, de ser necesario, que nos dé el tiempo para organizar la casa, para enfrascarnos en el desafío más grande que tenemos, que no es solamente la candidatura presidencial. El desafío más grande es elegir 4.107 puestos electivos que estarán en juego para el 2016 y que es en el que el partido se juega todo el poder político, porque ahí está la unidad del partido, con diputados, con el voto preferencial que tienen que enfrentar al adversario de otro partido e internamente ellos. Y esos son la gente que buscan los votos en la provincia. De manera que con la candidatura presidencial, si nos damos un tiempo y administramos las diferencias, pudiéramos llegar a una conclusión antes de agosto, cuando falten 9 meses para las elecciones, pero al mismo tiempo ordenamos la casa para elegir sin trauma 4.000 puestos menores, desde senador de la República hasta concejal. Pero eso que usted está planteando debió plantearlo. Ellos no tuvieron asesoría en términos partidarios, los legisladores, porque ellos se rebelaron contra una decisión de su partido. Ellos tenían que ir al seno del partido a cuestionar esa decisión, porque todavía, hasta que eso no llegara al Congreso, eso era un tema partidario. Es decir, cuando ellos hicieron la rueda de prensa, diciendo que iban a votar en contra de la reelección, estaban cometiendo un acto de rebeldía contra una decisión partidaria. Ellos lo que tenían que ir con su posición al partido, que es lo que ustedes están planteando, que no sé si hay tiempo para eso, o eso traía otro enfrentamiento. Es decir, aquellas aguas trajeron estos lodos. El comité político toma una decisión que no es de su competencia, porque la política congresional es de su competencia, pero esto no es política congresional, esto es política nacional. Y el Congreso... Este es un documento que publicó la Secretaría de Información. Aquí están todos los documentos del Congreso. El Congreso del partido es el que fija la línea política nacional e internacional. Y aquí hay un dato interesante. Dice que esa línea política se fija en base a las normas del partido y la Constitución de la República. Entonces el Comité Político no puede mandar. Ha sido un manejo inadecuado. Es reprochable la rebeldía de los legisladores, pero es reprochable que 26 miembros del Comité Político impongan una decisión y la manden al Congreso, a legisladores que son miembros del Comité Central cuando su organismo no se ha reunido. Sí, ellos podían perfectamente alegar que su organismo, el Comité Central, no le ha dado el mandato para que aprueben o no la reforma constitucional. Melán, hemos terminado, pero todo el que se sometió a esa votación en el comité político, miembro del comité político, se sometió a la democracia. Yo no estoy en el comité político y yo advertí. Por eso digo que eso usted tiene ese derecho, pero los que son miembros de ahí, que votaron y se sometieron a la votación, innegablemente están presos en ese aspecto. Y preso estamos nosotros con el tiempo. De nuevo, tenemos que en el aspecto político. En el aspecto político, solamente. Sí. Pero también lo de educación fue muy interesante. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes. Nada más que bye bye. Se acabó el tiempo por hoy.